Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que me parece interesantísimo. Y es que vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, Demet Özdemir. Sí, la misma que nos robó el corazón en Erkencikus, Habitación 309 y Mi hogar, mi destino. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en la pantalla, sino de algo mucho más personal, algo que ha generado mucha conversación, porque Demet Özdemir, a pesar de su éxito y su vida amorosa, aún no está lista para ser madre. Ya sé, ya sé. Es una pregunta que muchos nos hacemos, y es que cuando vemos a nuestras actrices favoritas, especialmente cuando tienen una relación estable, solemos imaginar un futuro con hijos, con familia. Pero la realidad es que cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones. Y Demet, con su personalidad vibrante y su carrera en ascenso, ha sido muy abierta al respecto, y hoy vamos a sumergirnos en sus declaraciones, en sus reflexiones, y vamos a entender un poquito mejor por qué esta talentosa mujer, a pesar de la presión social, ha elegido priorizar otras cosas en este momento de su vida. Así que si te interesa este tema, si te da curiosidad saber qué piensa Demet, o simplemente si eres fan y quieres saber más sobre ella, quédate conmigo. Prepárense para descubrir las razones detrás de esta decisión, explorando sus motivaciones y entendiendo cómo ha influido su carrera, sus experiencias y sus prioridades en la vida. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sí, comencemos. Bien, para entender las razones de Demet, primero tenemos que analizar un poquito su trayectoria. Demet Özdemir saltó a la fama gracias a su carisma y su talento. Desde que la vimos en la pantalla, nos ha regalado personajes memorables, y su popularidad ha ido creciendo exponencialmente. Su agenda, como pueden imaginar, es bastante agitada. Grabaciones, viajes, sesiones de fotos, eventos. La vida de una actriz de su calibre es, a menudo, un torbellino constante. Y aquí es donde empezamos a atar cabos. Asterisco asterisco el ascenso meteórico y las exigencias de la industria asterisco asterisco. Demet Özdemir, desde sus inicios, demostró una versatilidad y una capacidad innata para conectar con el público. Su debut en la actuación, que pronto la catapultó a la fama, le abrió las puertas a una industria competitiva y exigente. La industria del entretenimiento, particularmente en Turquía, es conocida por su ritmo frenético. Las grabaciones de series de televisión pueden extenderse por meses, con jornadas laborales maratónicas que demandan tiempo, energía y dedicación. En este contexto, mantener el equilibrio entre la vida personal y la profesional es un desafío constante, y para una actriz en pleno ascenso, la decisión de cuándo formar una familia se convierte en un tema crucial. Cada papel, cada proyecto, representa una oportunidad para consolidar su carrera, para crecer profesionalmente y para expandir su influencia. La posibilidad de perder estas oportunidades, de disminuir el ritmo, podría ser un factor a considerar al posponer la maternidad. Asterisco asterisco el factor carrera, un momento crucial asterisco asterisco. Una de las razones más evidentes que ha mencionado Demet es la necesidad de priorizar su carrera profesional. Ser madre en la industria del entretenimiento implica muchísimos cambios. Significa inevitablemente un ritmo de trabajo diferente, posiblemente periodos de inactividad, y una reconfiguración de sus prioridades. Y esto, para una actriz en la cima de su carrera, es un factor a considerar. Demet está en un momento crucial, donde está construyendo su legado, y seguramente quiere aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentan. Imaginemos por un momento, estás rodando una serie exitosa, tienes proyectos en puerta, ofertas de trabajo que te encantan. ¿Cómo encajas de repente la maternidad en esa ecuación? Es una decisión muy personal, por supuesto, pero es comprensible que Demet quiera, primero, consolidar su carrera, alcanzar sus metas profesionales y disfrutar de ese éxito que tanto le ha costado conseguir. No es una decisión egoísta, sino una estratégica, considerando las demandas de su profesión. El éxito en la industria del entretenimiento es efímero, y Demet es consciente de ello. Sabe que la competencia es feroz y que cada proyecto es una oportunidad para afianzarse en la memoria del público y de los directores. Por lo tanto, priorizar su carrera en este momento le permite asegurar su futuro profesional y, quizás, tener una mayor flexibilidad en el futuro al elegir proyectos que se adapten a sus necesidades como madre. Asterisco asterisco la importancia de la estabilidad emocional y personal asterisco asterisco.
Otro punto importante que ha tocado Demet, y que me parece muy valioso, es la importancia de la estabilidad emocional y personal. Criar a un niño es una responsabilidad enorme. Requiere energía, ciencia y sobre todo, estabilidad emocional. Demet ha hablado de la necesidad de sentirse completamente segura, de tener una base sólida, tanto emocional como personal, antes de embarcarse en esta aventura. Y esto nos habla de una mujer consciente que sabe lo que implica ser madre, y que no quiere apresurarse. La maternidad es un viaje transformador que conlleva una gran responsabilidad. Requiere una base sólida de estabilidad emocional, una capacidad de resiliencia y una profunda conexión con uno mismo. Demet, con su madurez, reconoce la importancia de estar preparada emocionalmente para enfrentar los desafíos que conlleva criar a un niño. Es una decisión que implica un profundo análisis interno, una autoevaluación de sus fortalezas y debilidades, y la búsqueda de un equilibrio interno que le permita afrontar la maternidad con confianza y seguridad. La estabilidad emocional no solo beneficia a la madre, sino también al niño. Un ambiente familiar estable donde la madre se siente segura, apoyada y emocionalmente equilibrada, es fundamental para el desarrollo saludable del niño. Demet, al posponer la maternidad hasta sentirse emocionalmente preparada, está demostrando una profunda responsabilidad y un compromiso con el bienestar de su futuro hijo. *** La presión social y la decisión personal ***. Muchas veces la sociedad ejerce presión sobre las mujeres, especialmente cuando llegan a cierta edad y están casadas. La pregunta ¿cuándo vas a tener hijos? Se convierte en una constante. Pero Demet ha sabido mantenerse firme en sus decisiones, y ha demostrado que la presión social no la va a condicionar. Ella sabe que cada persona tiene su propio reloj biológico, y que el momento adecuado para tener hijos es cuando ella se sienta lista, cuando sienta que es el momento correcto para ella y para su pareja. La presión social es un fenómeno constante, especialmente en culturas como la turca, donde la familia y la descendencia tienen una gran importancia. Las expectativas familiares, las opiniones de amigos y conocidos, y la constante pregunta sobre cuándo tendrá hijos, pueden generar ansiedad y estrés en las mujeres. Demet, sin embargo, ha sabido resistir esta presión y tomar sus propias decisiones, basándose en sus deseos y necesidades personales. Es admirable la capacidad de Demet para mantener su postura y no dejarse influenciar por las expectativas sociales. Ella es consciente de que la maternidad es una decisión personal, que debe tomarse en el momento adecuado, cuando se sienta preparada y cuando esté alineada con sus valores y prioridades. Su ejemplo nos enseña la importancia de escuchar nuestra voz interior y de no ceder a las presiones externas. *** Experiencias personales y su influencia ***. Además, no olvidemos que Demet ha tenido experiencias personales que inevitablemente la han influenciado. Las vivencias, las relaciones pasadas, la relación con su familia, todo esto moldea nuestra perspectiva sobre la vida y sobre la maternidad. Es posible que algunas experiencias hayan reforzado su deseo de esperar, de tomarse su tiempo, de asegurarse de estar en el mejor momento de su vida para afrontar este desafío. Las experiencias personales, sean positivas o negativas, dejan una huella imborrable en nuestras vidas. Las relaciones pasadas, la relación con su familia y las experiencias personales que ha vivido Demet han moldeado su visión sobre la maternidad. Es posible que estas experiencias hayan influido en su decisión de tomarse su tiempo, de reflexionar sobre sus prioridades y de asegurarse de estar en el mejor momento de su vida para ser madre. La madurez y la introspección que Demet ha demostrado sugieren que ha analizado cuidadosamente sus experiencias pasadas y que ha aprendido de ellas. Esta autoconciencia le permite tomar decisiones más informadas y alineadas con sus deseos y necesidades personales. El deseo de disfrutar la vida y la libertad ***. Pero no todo es trabajo y estabilidad emocional. Demet también ha hablado de la importancia de disfrutar la vida, de viajar, de vivir nuevas experiencias. Ser madre implica, obviamente, un cambio radical en el estilo de vida. Y es probable que Demet, en este momento de su vida, quiera seguir explorando el mundo, disfrutando de su libertad, y dedicando tiempo a sus pasiones. Viajar, conocer diferentes culturas, disfrutar de su tiempo libre. Son cosas que ahora mismo son importantes para ella. Y eso es totalmente válido. No hay una edad perfecta para ser madre, ni una receta única. Cada mujer tiene su propio camino, y el de Demet, en este momento, la lleva por otras direcciones.
La libertad y la independencia son valores importantes para Demet. En este momento de su vida, es probable que desee disfrutar de la libertad de viajar, de explorar nuevos horizontes y de dedicarse a sus pasiones sin las responsabilidades adicionales que conlleva la maternidad. Es importante reconocer que la maternidad implica un cambio radical en el estilo de vida. Requiere tiempo, energía y dedicación, y puede limitar la capacidad de viajar, de explorar nuevas experiencias y de dedicarse a otras pasiones. Demet, al posponer la maternidad, está eligiendo disfrutar de su libertad y de las oportunidades que se le presentan en este momento de su vida. *** La importancia de la pareja, Othman Koch y el futuro juntos. ***. También es crucial mencionar la importancia de la pareja en esta decisión. Demet está casada con Othman Koch, y es fundamental que ambos estén en la misma sintonía, que compartan la misma visión sobre el futuro y sobre la maternidad. La comunicación, el entendimiento y el apoyo mutuo son esenciales para tomar una decisión tan importante. Y es muy probable que estén hablando, reflexionando y planificando juntos su futuro familiar. La relación de pareja es un pilar fundamental en la decisión de tener hijos. Es crucial que ambos miembros de la pareja compartan la misma visión sobre el futuro y que estén de acuerdo en el momento adecuado para formar una familia. La comunicación abierta y honesta, el entendimiento mutuo y el apoyo incondicional son esenciales para tomar una decisión tan importante. Demet y Othman Koch parecen tener una relación sólida y basada en el amor y el respeto mutuo. Es muy probable que hayan conversado sobre sus deseos, expectativas y prioridades en cuanto a la maternidad. La decisión de posponer la maternidad, o de cualquier otra decisión relacionada con el futuro familiar, debe ser tomada en conjunto, con el consentimiento y el apoyo de ambos. Un análisis más profundo de la personalidad de Demet. Para comprender mejor las razones detrás de la decisión de Demet, es importante analizar un poco más profundamente su personalidad. Demet Özdemir es conocida por su carisma, su energía y su determinación. Es una mujer talentosa, trabajadora y que ha logrado construir una carrera exitosa en la industria del entretenimiento. Además, Demet ha demostrado ser una mujer inteligente, reflexiva y consciente de sus propias necesidades y deseos. Es una persona que valora la libertad, la independencia y la realización personal. Su capacidad para mantenerse firme en sus decisiones, a pesar de la presión social, es una clara señal de su fortaleza y de su determinación. Demet también ha demostrado ser una persona abierta y honesta, que no teme expresar sus sentimientos y opiniones. Su transparencia al hablar sobre sus decisiones y sus prioridades es un ejemplo para muchas mujeres. Ella nos enseña que es posible vivir una vida plena y feliz, sin dejarse influenciar por las expectativas sociales. La evolución de la mujer moderna. La decisión de Demet Özdemir de posponer la maternidad refleja la evolución de la mujer moderna y sus prioridades. En el pasado, la maternidad era considerada como el único camino para la realización femenina. Sin embargo, en la actualidad, las mujeres tienen una mayor libertad para elegir su propio camino y para definir sus propias prioridades. La mujer moderna tiene una mayor conciencia de sus derechos y de sus necesidades. Tiene la posibilidad de desarrollar una carrera profesional, de viajar, de explorar el mundo y de disfrutar de su libertad. La maternidad sigue siendo una opción, pero ya no es la única. Demet Özdemir, con su ejemplo, está mostrando que es posible ser una mujer exitosa, independiente y feliz, sin importar si se elige o no la maternidad. Su ejemplo es inspirador para muchas mujeres que se encuentran en una situación similar. La importancia de la autenticidad y la felicidad. En última instancia, la decisión de Demet Özdemir de posponer la maternidad se basa en su deseo de ser auténtica y de ser feliz. Ella está escuchando su voz interior y está tomando decisiones que están alineadas con sus valores y sus prioridades. La autenticidad es la clave para la felicidad. Cuando somos auténticos, nos aceptamos a nosotros mismos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Vivimos de acuerdo con nuestros propios valores y no nos dejamos influenciar por las expectativas externas. La felicidad es un estado de bienestar emocional que se logra cuando estamos en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Cuando tomamos decisiones que nos hacen felices, estamos cultivando nuestra propia felicidad. Demet Özdemir, con su ejemplo, nos enseña la importancia de la autenticidad y de la búsqueda de la felicidad. Ella nos demuestra que es posible vivir una vida plena y feliz,
siguiendo nuestros propios instintos y tomando decisiones que nos hagan sentir bien. Asterisco asterisco en resumen, ¿por qué Demet? Asterisco asterisco. Así que, en resumen, ¿por qué Demet Özdemir aún no está lista para ser madre? Por una combinación de factores: la prioridad en su carrera profesional, la necesidad de estabilidad emocional, la influencia de sus experiencias personales, el deseo de disfrutar de su libertad y, por supuesto, la importancia de estar en sintonía con su pareja. Es una decisión completamente comprensible y que refleja una mujer consciente, segura de sí misma y que sabe lo que quiere. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a decidir cuándo y cómo formar una familia. No hay una edad límite ni una presión social que deba condicionar nuestras decisiones. Lo importante es escuchar nuestro corazón, seguir nuestros instintos y tomar decisiones que nos hagan felices. Y Demet, con su ejemplo, nos demuestra que es posible vivir una vida plena, exitosa y feliz, sin importar las expectativas sociales. Asterisco asterisco, un mensaje para todas asterisco asterisco. Es fundamental recordar que la vida es un viaje personal, y que cada uno de nosotros tiene su propio ritmo, sus propias prioridades y sus propias decisiones. No hay una fórmula única para la felicidad, ni un camino predefinido para el éxito. Lo importante es escuchar nuestra voz interior, seguir nuestros instintos y tomar decisiones que nos hagan sentir bien. Demet Özdemir, con su ejemplo, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionar las expectativas sociales. Nos anima a ser auténticos, a ser fieles a nosotros mismos y a tomar decisiones que estén alineadas con nuestros deseos y necesidades personales. Su historia es un recordatorio de que la libertad de elección es un derecho fundamental, y que cada uno de nosotros tiene el poder de crear su propia felicidad. No importa cuál sea tu camino, lo importante es que te sientas pleno, feliz y realizado. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan podido entender un poquito mejor las razones de Demet. Recuerden que todas estas son interpretaciones basadas en sus declaraciones y en su trayectoria. No podemos saber con certeza sus pensamientos, pero sí podemos entender su enfoque. ¿Qué les pareció este tema? ¿Están de acuerdo con las decisiones de Demet? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus preguntas, sus reflexiones y sus comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.